San Expedito fue un santo y mártir católico que habría vivido entre los siglos III y IV, siendo comandante de la Legión 12 Fulminata del ejército romano, bajo el gobierno del emperador Diocleciano. Su nombre en latín significa prontitud, rapidez, por eso se lo tiene como gran y pronto intercesor de las causas de rápida solución. El dato más exacto de la existencia de este santo mártir corresponde a un martirologio romano, de la ciudad de Melitene, hoy Malatia, situada en la actual Turquía. En este documento, está asentado su martirio, el día 19 de abril del año 303, junto a 5 militares cristianos que se rehusaron a seguir la religión politeísta del imperio. Estos mártires fueron Hermógenes, Cayo, Aristónico, Rufo y Gálata. Ellos padecieron junto a San Expedito la pena de muerte por haberse convertido a la nueva religión. Si bien se desconocen muchos datos de su vida, se han descubierto los rastros fundamentales que nos develan los hechos más significativos de su existencia. Por un lado, gracias a su nombre se sabe con certeza que Expedito era un joven soldado perteneciente al Imperio Romano, dado que el término expeditus se utilizaba para designar a los soldados pertenecientes a la fuerza ligera de aquel ejército, los expediti. Esta fuerza de infantería se diferenciaba de las otras tropas porque utilizaban armamentos livianos para facilitar el ataque en las batallas. Los historiadores presumen que la tropa de San Expedito era un cuerpo de infantería expedití, porque en aquella época los apellidos de cada persona se derivaban de la actividad o profesión que practicaban. Por otro lado, existen otros investigadores de la vida de San Expedito que afirman que en realidad el nombre del mártir era Elpidius y se transformó en Expedito por un mero error de una copista que escribió mal su nombre. Esta hipótesis también puede ser cierta, dado que en los primeros tiempos de la Iglesia todos los documentos testimoniales eran realizados a mano por los monjes copistas. Sin embargo, la Iglesia se ha inclinado más por la primera versión ya que gracias a ella, se pudo establecer con certeza los puntos principales de la vida de San Expedito. Asimismo, hay que tener en cuenta que tanto el nombre de Elpidius o el de Expeditus ambos son de origen romano, lo cual indica, con certeza, el origen de su nacionalidad y de su profesión. Para comprender más las circunstancias del martirio de San Expedito, nos dedicaremos en un principio a hacer un breve recorrido histórico, a fin de contextualizar la vida de este santo, que representaban su imperio. El ejército era la institución por excelencia que perseguía a los cristianos y no podía existir en él hombres que no siguieran a la religión oficial del Imperio Romano. Fue de este modo, como Galerio, dirigente de las provincias romanas que estaban ubicadas en Asia Menor y a su vez yerno del propio Diocleciano, dio la orden de matar a Expedito por ser la cabeza principal de la Fulminata. Expedito fue martirizado, en la ciudad de Melitene, en Armenia, el 19 de abril del año 303, con la pena que recibirían los oficiales por haberse convertido al cristianismo. Ella consistía en pasar primero por la flagelación y luego por la decapitación. Este dato se sabe con certeza porque los cristianos que no pertenecían al Imperio Romano eran martirizados, con muertes más cruentas que esta. Luego de su muerte, no hay datos exactos sobre la localización de su tumba. En 1781, llegó una caja con reliquias no identificadas a un convento de monjas en París. Las reliquias se habían desenterrado de las catacumbas de la plaza de Enfer-Rochereau. El remitente de la caja, desde la misma ciudad, había escrito sobre la caja, Expedito, correo expreso, probablemente para acelerar su envío. Las monjas supusieron que las reliquias pertenecían a un tal, San Expedito. El martirologio romano nombra efectivamente a un mártir desconocido llamado Expeditus. En Melitene, en Turquía, del santo martirio de Hermágoras, Cayo, Expedito, Aristónico, Rufo y Gálata, todos los cuales el mismo día fueron coronados. Las monjas supusieron que este, Santo Expedito, habría sido el mártir que aparecía en el martirologio, oraron por su intercesión,
y cuando sus oraciones se vieron rápidamente respondidas, la veneración de estos restos se expandió por toda Francia. Fue comandante de la 12ª Legión Romana llamada Fulminante debido a una hazaña bélica que la volvió célebre, que estaba acuartelada en el distrito de Melitene, en Capadocia, hoy Malatia, Turquía, sede de una de las provincias romanas de Armenia, a finales del siglo III. La legión estaba formada en su mayoría por soldados cristianos. Su misión principal era defender las fronteras orientales de los territorios invadidos por los romanos contra los ataques de los hunos. Antes de su conversión al cristianismo, Expedito tenía una vida disipada. En el momento de su conversión se le apareció un cuervo, ave que representa al demonio, el cual lo seducía a no convertirse al cristianismo al grito de cras cras cras, que en latín significa mañana. Expedito respondió, odie odie odie, que significa hoy, y luego aplastó al cuervo con el pie izquierdo. Situación pudo salir victoriosa de esa contienda. Luego de la batalla, muchos soldados se convirtieron a la fe cristiana, sin embargo Expedito seguía sin comprender lo que ocurría, aunque su corazón sabía que Dios lo estaba llamando, y que se había acordado de él y de sus hombres en las críticas circunstancias descritas. Su puesto en el ejército no era compatible con la conversión al cristianismo, ya que esto significaba un abierto desafío a la autoridad del emperador. Al enterarse el emperador Diocleciano de estos hechos envió órdenes para que se pusiera fin de inmediato a lo que consideraba una revuelta militar. Aunque muchos de sus soldados y amigos se habían convertido, Expedito continuaba con dudas, no se decidía entre su carrera militar y el llamado que indudablemente estaba recibiendo desde los cielos. Finalmente, un día Expedito decidió cambiar de vida y convertirse. En ese momento, es cuando se le aparece el espíritu del mal en forma de cuervo y le grita en latín, cras, cras, cras. Mañana, 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 con la intención de prolongar su indecisión y evitar su conversión. Pero Expedito reaccionó enérgicamente aplastando al cuervo con un pie, gritando, odie, odie, odie. Hoy, hoy, hoy. Es entonces cuando Expedito decidió ser cristiano. Luego de su conversión, comenzó a proteger a los cristianos que eran llevados a los circos romanos para ser devorados por leones. Pero el emperador no podía tolerar que un comandante de legión desafiara sus leyes y que se hubiera convertido al cristianismo. Por esta razón fue detenido e interrogado, junto con otros compañeros de armas que también se habían convertido a la fe. El 19 de abril del año 303, Expedito fue sacrificado por orden del emperador en Melitene, junto con Cajo, Gálatos, Hermágoras, Aristónico y Rufo. Se impuso la pena de flagelación, se le dio a los reos la oportunidad de arrepentirse y, posteriormente, como se rehusaron fueron decapitados.